Continuamos nuestra serie en el libro de Primera de Reyes y hoy veremos la historia de un personaje muy importante, muy especial en este libro de Reyes. Es un personaje que sirve como el epítome de una persona necia, de una persona que no supo escuchar el consejo de Dios. Su nombre es Jeroboam. Jeroboam llegaría a ser rey de Israel cuando hubo una división del reino de Salomón. A la muerte de Salomón, a través del pecado, Dios le dijo que sería quitado su reino y que se dividiría el reino. Y Jeroboam fue aquel rey que fue rey sobre las 10 tribus del norte y se conocía como el reino de Israel, y en el sur se conocía como el reino de Judá. Judá y la tribu de Benjamín era una tribu muy numerosa, la tribu de Judá. Se dividió el reino en esas dos secciones, norte y sur. Y Jeroboam, su historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 11 al 14. Fue uno de los personajes más necios de toda la Biblia. La palabra necio significa ignorante o falto de razón, una persona que toma decisiones en su vida que no son inteligentes. Significa alguien imprudente, que no sabe o no hace lo que sabe, lo que debería saber no lo hace. También se utiliza para describir una persona terca o una persona obstinada que se aferra al error, a ideas o conductas equivocadas. Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad?, deseamos ser personas necias. Todos nosotros queremos ser personas sabias, personas que vivimos una vida con propósito, una vida que trae alegría a nuestro corazón, que trae sobre todo alegría al corazón de Dios porque lo estamos obedeciendo y viviendo dentro de su diseño para nosotros, y alegría a la gente que amamos a nuestro alrededor. Pero lo cierto, queridos amigos, es que todos podemos caer en momentos en nuestra vida en que actuamos neciamente. Sobre todo el pecado, cuando nosotros desobedecemos a Dios, podemos tomar decisiones que son necias, que son tontas, que son decisiones que van a traer dolor a nuestra vida y a la vida de los demás. Entonces, no te despegues de esta predicación porque vamos a ver detalles de la vida de este hombre Jeroboam que nos pueden servir para aprender y no cometer los mismos errores que Jeroboam cometió. Fíjate, lo grave de la necedad es que la necedad te guía a hacer esto. La necedad es cuando vas al rumbo incorrecto a sabiendas muchas veces, o vas al rumbo incorrecto habiendo desechado el consejo sabio de Dios. Desechaste el consejo, sabías lo que tenías que hacer, pero decidiste no hacerlo. Y el título de este mensaje es Consejos para no ser un necio. Consejos para no ser un necio. Creo que a todos nos pueden servir. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 26, que Jeroboam, este hombre del cual vamos a ver su historia, era de la región de Efraín, una región en las montañas de Israel. De hecho, ahí se encuentra en la tribu de Efraín, Belén, donde nació el rey David, donde nacería Jesús. Y dice la Biblia que su madre se llamaba Serúa y era una mujer viuda. Jeroboam, dice el verso 28, que era valiente y esforzado. Era una persona que tenía ambición en la vida de hacer las cosas bien, de llegar alto. Era esforzado. Y Salomón notó su trabajo. Viendo Salomón su buen desempeño, le encomendó todo el trabajo entre el pueblo de Israel. O sea, su buen trabajo resaltó a los ojos del rey Salomón. Vemos que Jeroboam tenía buenas cualidades. Era valiente y esforzado, hacía bien su trabajo, era capaz. Lo pusieron en un lugar de supervisión y este puede ser una trampa para muchos que Dios les ha dotado con capacidades. Quizá eres muy bueno en lo que haces o Dios te bendice en tu negocio empieza a prosperar, tienes la facilidad de hablar con la gente, de trabajar, de ser trabajador esforzado, pero eso puede ser una trampa cuando empiezas a depender mucho de ti y te olvidas que lo que tienes te lo ha dado Dios y que debes ser obediente a Dios aún en medio de tus éxitos. No solamente clamar a Dios en los momentos de necesidad, sino ser fiel a Dios desde el principio, cuando te comienza a ir bien. Dice el verso 29 que un día Jeroboam salió de Jerusalén y se encontró un profeta de Dios. Fíjate que es un profeta que no se menciona más en la Escritura, pero era un tremendo hombre de Dios. Su nombre era Ahías, era de una ciudad que se llamaba Silo. Hasta el día de hoy está ese sitio en Israel, sabemos dónde estaba localizado Silo, unos kilómetros al norte de Jerusalén. Y dice la Biblia que este profeta Ahías llevaba puesto un manto nuevo sobre él.
Y llegó a donde estaba Jeroboam y Dios le dio una indicación. Hizo una señal profética, algo que en nuestros tiempos sería raro ver, pero Ahías sacrificó un manto que era muy costoso, porque era un manto nuevo, lo sacrificó en bendecir al pueblo de Dios. Eso a veces servir a Dios requiere sacrificios, dicho sea de paso. Cuando Dios te llama, requiere dar tu tiempo, requiere ser fiel a Dios con lo que Él te bendice, requiere prepararte, requiere hacer el tiempo para poder tener un estudio bíblico con alguien, y Ahías estaba dispuesto. Dice la Biblia que Ahías tomó el manto que llevaba y lo rasgó en 12 pedazos. Qué interesante, porque son 12 tribus de Israel. 12 fueron las tribus que comprendían al pueblo de Dios. Y le dijo a Jeroboam en el verso 31, se acercó a él sin conocerlo. Quién sabe si le habrá dicho: Jeroboam, así dice el Señor. Le dice: toma 10 pedazos para ti de mi manto, de mi capa, porque así dice el Señor, Dios de Israel: voy a arrancar de Salomón el reino y te daré 10 tribus. Imagínate, ¿qué harías tú, que eres una persona trabajadora? El rey es visto con mucho respeto, es el rey de la nación, y tú dices: yo ser rey, no, yo quiero destacarme en mi trabajo, llegar lo más alto que pueda, pero ser el rey, pues si hay un rey, y generalmente los descendientes tienen que ser reyes. Yo no soy rey ni una persona militar que voy a dar un golpe de estado, ni mucho menos. Yo ser rey, de seguro que fue un shock para este joven Jeroboam, que Dios le dijera que iba a ser rey. Es bien interesante porque Dios se presenta a él a través de las palabras del profeta Ahías como: yo soy el Dios de Israel, haciéndole ver desde el principio que el Dios de sus antepasados lo estaba comisionando o anticipándole de que él sería rey de 10 tribus de Israel, y que él no debería olvidar que él era el Dios de Israel, el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. No era un Dios como el de otras naciones, que era un Dios de la fertilidad, que hacían en forma de toros o en forma de animales, o los Baales que adoraban en los lugares altos, en las montañas, dioses de la fertilidad, cananeos. No, este era el Dios de Israel. Qué importante es que nosotros entendamos que el Dios que tú y yo conocemos es el Dios que hizo la vida, que Él no es el Dios del dinero, que Él no es el Dios de la inmoralidad, que Él no es el Dios que otras naciones o religiones adoran, sino es el Dios de nosotros, de nuestro pueblo, el Dios que hizo todo lo que existe. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarlo? Hay un vacío en el corazón que solo Él llena. Y dice en el verso 33 de que Dios desechaba a Salomón porque Salomón se había apartado de él. Yo creo que Jeroboam debería haber tomado notas mentales y haber dicho: ok, Dios desecha al rey porque se ha apartado de él. Si yo llego a ser rey, que esto me suena increíble de creer, más me vale a mí caminar con ese Dios poderoso que me está anticipando el futuro, si no quiero que también me quite a mí el reino que me está diciendo que me va a dar. Y dice la Biblia en el verso 33 que Dios había desechado a Salomón porque había adorado a Astarte, diosa de los sidonios, y a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los moabitas. Recuerden cómo las mujeres de Salomón apartaron su corazón. Qué importante, como decíamos en el mensaje de la semana pasada, no solamente es comenzar bien a caminar con Dios, sino perseverar y terminar bien la carrera, que lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga: bien buen siervo, bien buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si te perdiste ese mensaje, puedes verlo en nuestro canal de YouTube. Siempre te recomiendo que estés al pendiente de lo que presentamos para que vayas siguiendo esta serie y sea de bendición para tu vida. En el verso 35, Dios le reafirma: le quitaré el reino a su hijo y te entregaré a ti 10 tribus, pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí habitar, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida. Qué hermosa es la fidelidad de Dios, donde vemos que Dios es un Dios que muchas veces honra tu obediencia y mi obediencia en la vida de nuestros hijos y en la vida de los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos en Cristo, que ven este mensaje, quisieran que Dios bendiga la vida de sus hijos? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos que nuestros nietos sean alcanzados con bendición porque nosotros somos obedientes a Dios? Bueno, aquí vemos en este pasaje que Dios se acordó de la misericordia hacia David y Dios quería dejar
aunque sea una tribu, a pesar del pecado de Salomón. Y dice, bien interesante que en este verso 33, Dios le recuerda que es en Jerusalén, una ciudad que él no sería gobernador de Jerusalén porque Dios le estaba dando las 10 tribus del norte y Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur. Pero Dios le recuerda, es en Jerusalén donde está mi templo. Es en Jerusalén donde yo, el Dios que te estoy diciendo que te voy a poner en un lugar alto, es ahí donde yo he decidido habitar. Ese es mi templo. O sea, Dios había revelado en su ley que el pueblo debería adorar a Dios en Jerusalén y no debería hacerse lugares altos en otros lugares. En el verso 37, Dios le dice una promesa hermosa. Yo te tomaré para que reines sobre todo lo que quieras y seas el rey de Israel. Y en el verso 38 le da una condición. Siempre las promesas de Dios son condicionales. Todo lo que Dios te ofrece te pone la condición si te rindes a Él, si tienes fe, si le obedeces, y debemos entender eso en nuestras vidas. Porque a veces queremos un cristianismo, una fe en la que somos bendecidos, pero no estamos dispuestos de nuestra vida a ser obedientes a Dios, a poner de nuestra parte. Dice el verso 38, si obedeces todo lo que yo te mande, y tus hechos son rectos a mis ojos. Qué importante, los ojos de Dios ven tu vida y ven mi vida. Ve nuestro corazón, aún más temor de Dios deberíamos tener de amarle y de tener respeto por Él. Dice, y si cumples mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía. Hasta una dinastía le promete de que tendría reyes que vendrían de su linaje. Dice, como establecí la de David y te entregaré a Israel. ¿Qué hubieras hecho tú si eres una persona común del pueblo, te acerca un profeta de Dios y para mostrar que no está jugando, se rompe su capa, te da 10 pedazos de su capa y dice, esto es un recordatorio, esto es una señal que Dios te entregará 10 de las tribus para que tú seas quien las gobierna? ¿Qué harías tú si Dios te dice, si eres fiel, voy a hacer una dinastía de ti? No sé tú, pero yo hubiera pensado, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me veas a mí y me hagas un rey, Señor? Señor, si tú me anticipaste esto, si llega a ser cierto lo que dice este profeta, si realmente eres tú hablando, yo voy a ser fiel a ti, porque soy nada, soy el hijo de una viuda, Señor. ¿Cómo es que te fijas en mí? Fíjate, estas son las cosas que Dios le dijo. Le dijo, yo soy el Dios de Israel. Él tenía que reconocer que si él era rey, tenía que asegurarse que había un solo Dios y no iba a llevar al pueblo a la idolatría a adorar a dioses falsos, porque el Dios de Israel se le manifestó. En segundo lugar, le dijo que había desechado a Salomón por su idolatría. La segunda cosa que él debería haber tomado nota mental es, yo desecho a quienes se apartan tras los ídolos. Y tenemos que tomar nota mental de eso también nosotros, de que Dios es nuestro Dios y solo a Él debemos servir, que no debemos tener ídolos en nuestra vida, cosas que a veces hacemos a un lado a Dios y ponemos en nuestra vida alguna amistad o algún gusto personal o alguna música o algo que es contrario a la voluntad de Dios y abrazamos porque me gusta esa música aunque diga groserías, porque me gusta ir a estos lugares aunque sé que no está bien. Y otra cosa que le dijo Dios, yo he decidido habitar en Jerusalén, o sea, respeta mi templo. Y creo que Dios nos dice a nosotros también, respeta mi iglesia, respeta que yo tengo un propósito y una misión con el mundo de ir y hacer discípulos de Jesús y que es importante que tú pongas tu tiempo para congregarte junto a otros cristianos, para mostrar el amor de Dios, para animarles a vivir una vida que me agrada, para estar orando por ellos. Respeta mi templo, que ahora el templo somos nosotros, la iglesia de Cristo que está en todo lugar. Y también le dice, si eres fiel, yo te voy a bendecir. Y creo que Dios también nos hace a nosotros promesas en su palabra, que si nosotros le obedecemos a Dios, si nosotros ponemos a Dios, buscamos primero su reino en nuestras vidas y vivimos una vida justa, una vida de compasión y somos sabios y prudentes y tenemos diligencia en vivir esta vida, Dios promete bendición a aquellos que le aman. Aún las cosas malas, dice en la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, siempre y cuando tú ames a Dios y estés viviendo en su voluntad.
Entonces Jeroboam, Dios lo encontró siendo nadie. Y Dios le dijo, te voy a hacer rey. No tenía oportunidad alguna de ser rey, pero unos años después vemos que Dios siempre cumple sus promesas. Hermano, Dios siempre cumple lo que Él ha prometido. Desde el diluvio, Dios dijo que iba a destruir esa tierra con agua, y la gente se burló de Noé y no hizo caso. Dios prometió de que vendría un Salvador, el Mesías, y vino Jesús y algunos no creyeron en Él. Jesús prometió que la ciudad de Jerusalén sería destruida y muchos se burlaron, pero Jerusalén fue destruida algunos años después. Jesús prometió que algún día Él volverá y muchos se burlan y se alejan de la fe, pero Cristo volverá porque siempre cumple Dios sus promesas. Aquí vemos que unos años después Dios cumplió esta promesa y Jeroboam fue rey sobre 10 tribus en el reino del norte. Y vamos al capítulo 12 más adelante porque estamos viendo la vida de Jeroboam del capítulo 11 al 14. Y en el capítulo 12, 26 vemos que Jeroboam llega a ser rey. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo hubiera dicho, oye, hace no sé cuánto tiempo habría pasado, si pasó 5 o 10 años, la Biblia no dice exactamente cuándo sucedió esto, pero yo hubiera dicho, oye, hace 10 años atrás, un profeta del Dios de Israel me dijo que yo sería rey y yo siendo nadie, el hijo de una viuda, y ahora soy rey. Y esto sucedió porque el hijo de Salomón fue rebelde, el hijo de Salomón escuchó un mal consejo, Dios le quitó el reino y mandaron a llamar a Jeroboam, este hombre que había sido un capataz, un trabajador confiable, y lo pusieron como rey. Pero dice la Biblia en el verso 26 del capítulo 12 que Jeroboam pensó, la gente se está yendo a Jerusalén porque es el templo donde Dios me dijo que él había decidido habitar en ese templo que construyó Salomón. ¿Qué tal si la gente de mi reino del norte, de mis 10 tribus, al bajar a adorar a Dios allá, empiezan a simpatizar con Roboam y se rebelan contra mí? Y luego, ¿qué tal? En el verso 27 dice, ¿qué tal si me matan y se vuelven a unir a él y me quitan el reino? ¿Te fijas lo que está haciendo? ¿Qué acaso Dios no cumplió sus promesas? ¿Acaso Dios no le dijo con tiempo y anticipación lo que él iba a hacer con él? Era para que esa vida estuviera rendida a sus pies. Y me pongo a pensar en nuestra vida, que nosotros muchas veces Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes Dios no les dio esperanza cuando vinieron a Él? ¿Cuántos de ustedes Dios no cambió su vida radicalmente cuando Cristo te encontró? ¿Cuántos de ustedes Dios no les trajo una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando vinieron a Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes no los encontró Dios en un problema que no podían salir y Dios mostró su poder y te sacó adelante? ¿Cuántos de ustedes Dios no restauró su familia? Y si Dios ha hecho esas cosas, tenemos que creerle a Dios y no estar dudando de si Dios es bueno, si Dios me ama o si debo obedecer a Dios o no debo obedecerlo. En este caso, Jeroboam permitió que la duda atormentara su corazón y que él dudara de la palabra de Dios. En el verso 28 dice que tanto le preocupó que consultó el asunto con sus consejeros y después de haberlo consultado, hizo 2 becerros de oro. Y mira qué necedad tan terrible. Pareciera que no conociera la Escritura lo que había pasado en Éxodo capítulo 32, que cuando Moisés estaba en la montaña, hicieron un becerro de oro y eso trajo juicio y trajo gran enojo de parte de Dios por esa idolatría. Eso es lo que pasa cuando tú y yo no conocemos la palabra de Dios y no la escudriñamos y no pasamos tiempo en ella. Es muy fácil que repitamos los errores que otras personas necias han cometido. Dice un dicho, no hay peor necio que el que no aprende de las necedades que han cometido otros necios. Tenemos que aprender y la Biblia nos deja gran enseñanza. Bueno, dice que consultó el asunto y que hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, ustedes israelitas ya han ido mucho a Jerusalén. Fíjate la inseguridad, me van a quitar a la gente. Cuando actúas por celos o por inseguridad en tu matrimonio, cuando actúas por celos o inseguridad en tu trabajo, cuando no eres seguro y crees que otro te va a quitar el puesto, generalmente eso a nada bueno te va a llevar. ¿Te acuerdas que Satanás tuvo celos de Dios, el Dios que hizo el mundo y él era un ser creado? Bueno, fue desechado, porque cuando buscamos salir adelante con nuestro esfuerzo, no nos va a resultar bien. Un matrimonio donde un hombre cela mucho a la esposa, en vez de que la esposa diga, ay, ¿cuánto me quiere mi esposo?
esa mujer se siente controlada y se siente vigilada y dice, no, tú no me amas, me quieres tener aquí a la fuerza. Y pasa lo contrario, en vez de acercarse, la aleja. Y una mujer que tiene muchos celos por su esposo, pasa lo mismo. Los celos, claro, hay celos que son lógicos, que una persona está haciendo las cosas mal, pero estamos hablando cuando son celos enfermizos, irreales, viendo cosas que no existen. Y en este caso, vemos que Jeroboam tenía inseguridad de que la gente se fuera y no confió en lo que Dios le había prometido. Y fue y le dijo, aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Hizo 2 becerros de oro, dice la Biblia que uno lo puso en la ciudad de Dan, al norte de la tribu de Dan, y otro en la ciudad de Betel, con la frontera con el reino del sur. Y dijo, estos son sus dioses que los sacaron de Egipto. Terrible, inclusive probablemente se hizo en Dan los 2 becerros y uno de ellos lo llevaron en procesión y guió al pueblo a la idolatría. Dice el verso 29, puso uno en Betel, otro en Dan, y dice el verso 30, esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Hermanos, esta es una traición terrible contra Dios, porque ¿quién lo había puesto a él ahí si no era Dios? ¿Y qué hizo con lo que le fue confiado? ¿Honró a Dios? Dijo, mira, Dios me dijo que iba a ser rey, ese es el único Dios verdadero, a Él debemos servir, a Él debemos adorar, sigamos sus leyes y sus mandatos porque son vida para nosotros. No, no hizo eso. ¿Qué hizo? Reemplazó la verdad con la mentira. Hizo 2 becerros de oro y guió a todo el pueblo a adorarlos. Lo que yo observo aquí es que un necio duda de lo que Dios ha dicho. Nos volvemos necios cuando decidimos ignorar la palabra de Dios y sus promesas. Dios te dice que Él bendice a aquellos que lo buscan y lo ponen en primer lugar. Y cuando tú pones en primer lugar tu negocio, el dinero, una persona en tu vida, y sabiendo que estás haciendo cosas chuecas o que estás poniendo una persona que te estás uniendo en yugo desigual, una persona que no ama a Dios, la pregunta es, ¿dónde está tu amor hacia Dios en tu corazón? Que quieres compartir el resto de tu vida con alguien que para esa persona Dios no es nada importante. Entonces, ¿es importante Dios para ti? Me preguntaría. Un necio decide ignorar la palabra de Dios y ese es el primer principio que quiero darte en este mensaje para que tú y yo no seamos necios. El primero es, nunca ignores la palabra de Dios. Nunca ignores la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga? Entonces, consulta su palabra. Ponla en práctica en tu vida. La Biblia dice que bienaventurados seremos si hacemos las cosas que Jesús nos enseñó. No dijo si solamente las sabemos, sino las hacemos, bienaventurados seremos. Nunca ignores la palabra de Dios en las decisiones que tomas en tu vida. Los necios, vemos también en esto que son propensos a la envidia, que tienen temor de perder poder o posición y a veces por eso es que hacen un lado a Dios de sus vidas y quieren hacer las cosas a su manera. Si tú eres una chica soltera o un muchacho soltero, quizá tú dices, no, es que pastor, yo ya estoy harto de no encontrar pareja, me siento sola, me siento solo y este muchacho llegó a mi vida, yo creo que Dios me lo puso, fuma marihuana, pero Dios me lo puso. A veces así razonamos, eso es razonar con necedad. Es una muchacha que no ama a Dios, pero Dios me la puso. Y decidimos que esa persona nos influencie, nos aleje de Dios, olvidándonos de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. O quizá tienes un negocio y Dios te bendijo con la capacidad de tenerlo. Dios te abrió las puertas. ¿Y qué haces con ese negocio que Dios te dio? ¿Glorificas a Dios? ¿Eres fiel en dar a la obra de Dios, en dar a los necesitados? Claro, a medida de tus posibilidades. ¿Eres fiel en darle tu tiempo a Dios? ¿O solamente dices, no, es que mi negocio es mi negocio y tengo que llevarlo adelante? Y para Dios, la verdad, no tengo tiempo de servirlo, no tengo tiempo de buscarlo. Y la verdad es que están muy caras las cosas y tampoco tengo tiempo de ser generoso. Ahí es donde uno tiene que analizar su corazón. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha confiado? Y me llama la atención que dice la Biblia que Jeroboam consultó en el versículo 28, después de haber consultado. Uno se pregunta, ¿con quién consultó? Que mandó a hacer 2 becerros de oro y decir que eran los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Con quién? Y la pregunta es, ¿a quién estamos consultando nosotros en las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir? Yo me preguntaría, ¿por qué Jeroboam no fue a Ahías? Yo hubiera dicho, voy a ir al profeta de Silo, a Ahías, porque más adelante vamos a ver que sí sabía dónde vivía, y le hubiera dicho a Ahías,
tengo temor de que la gente está bajando al templo de Jerusalén. ¿Qué puedo hacer para que no perder este pueblo? Y el profeta Ahías le hubiera dicho, ya te dije que Dios te dio el mensaje que te había entregado 10 tribus. No vas a perder las 10 tribus porque Dios lo ha dicho. Y lo que piensas hacer de construir altares paganos en Dan y en Betel es algo que Dios reprueba. Y si quieres evitarte el dolor de perder lo que Dios te ha dado, ponle alto a tu pensamiento fuera de la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Jeroboam no sabía eso? ¿Tú crees que la chica cristiana que decide empezar una relación con un muchacho que no ama a Dios, o el chico cristiano que comienza a empezar una relación con una chica que no ama ni respeta a Dios, ¿tú crees que ellos no saben? Por supuesto que saben. ¿Tú crees que el joven cristiano que lo invitan o la persona cristiana que te invitan tus amigas a salir y sabes que vas a tomar alcohol y que es un ambiente que no es sano, ¿tú crees que no saben que uno debe cuidar su testimonio, su ejemplo para no hacer caer a otros? Por supuesto que lo saben, pero ¿qué hacen? Deciden hacer a un lado el consejo sabio y hacer lo que se les da la gana. Por eso es que los necios ignoran el consejo de Dios. Hay 3 áreas que yo veo en Jeroboam donde él ignoró la palabra de Dios. Veo que se puede ignorar la palabra de Dios tomando decisiones contrarias a su voluntad. Entonces, no ignores la palabra de Dios tomando una decisión contraria a su voluntad. En este caso era por miedo a perder bendiciones de Dios. Qué increíble, ¿no? Que una persona dice, es que pastor, me siento sola, voy a iniciar una relación con alguien porque no quiero perderme tener un compañero. Y están en una relación 1 año, 2 años, les lastiman el corazón, les parten el corazón. ¿Y qué pasa? 4 años más de edad, ni se casaron, jugaron con sus sentimientos o no llegó a nada porque el muchacho no honraba a Dios y está otra vez, en vez de a los 24, está a los 28 soltera, buscando ahora quién va a encontrar y ahora es más difícil y desperdició 4 años de su vida por no haber hecho caso a Dios. O alguien comienza con un negocio y no tomó en cuenta a Dios y luego se ve en todo tipo de problemas porque no honró a Dios y dice, perdí mi negocio después de 4 años. Qué interesante, tomamos decisiones contrarias a la voluntad de Dios por miedo a perder sus bendiciones. Irónico, eso es lo que pasó con Jeroboam. Y luego dice, ahí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Vemos que hasta cae en la deshonestidad. La deshonestidad es necedad. ¿Has conocido maridos necios o mujeres necias? A veces dicen, yo te dije y tú me dijiste, y están los pleitos y cada uno interpreta las cosas a su manera, es deshonesto, tú me dijiste y no es cierto que le dijiste. O claro, a veces incluye la interpretación, lo que percibiste, pero si queremos dejar de ser necios, no se puede tener un matrimonio sano con un necio, ¿eh? Si tú eres el marido necio, dile a Dios, Señor, dame sabiduría, perdóname. Y para eso tienes que guiarte por la palabra de Dios, hacer caso a la palabra de Dios y dejar de ser deshonesto, hablar verdad. Dice la Biblia que debemos hablar cada uno verdad con nuestro prójimo. ¿Cuánto más en el matrimonio o una relación cercana para que Dios bendiga esa relación? Vemos que aquí él tergiversó las cosas, apeló de que estos dioses lo habían liberado de Egipto. Y a veces eso lo veo, hermanos, en la falsa doctrina hoy día. Citan la escritura, pero no tienen sabiduría para saber los tiempos, como ahorita el movimiento judaizante de nuestros tiempos, que lleva al cristianismo, está sacando a muchos cristianos a volver a hacerse judíos, como si en Cristo no estuvieran completos. Hay tantas doctrinas que la gente mezcla la verdad de Dios y no sabe interpretar la Biblia y arrastran en el error a mucha gente. Hermano, las decisiones fuera de la voluntad de Dios siempre causan daño a ti o a otros. Las decisiones fuera de la voluntad de Dios siempre van a causarte daño a ti y a través de tu vida van a causar daño a la gente que te rodea. ¿Por qué? Porque Jeroboam con sus dioses hizo pecar a todo Israel, haciendo a otros alejarse de Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a preguntarme, ¿qué decisiones estoy tomando en mi vida? ¿Qué decisiones estás tomando tú en tu vida que afectan la vida, si eres casado, si eres padre, la vida de tus hijos? Quizá puede ser la forma en que reaccionas en tu casa gritando. Yo estoy seguro que hay gente que está viendo ahorita este mensaje, que tú en tu casa sueltas majaderías o groserías a la hora de pelear con tu pareja, o a lo mejor hasta con tus hijos les dices groserías. La pregunta es, ¿en qué manera eso está afectando las emociones, la mente
el corazón, la estabilidad del futuro de tus hijos. Ponle alto, porque la necedad hace daño, causa daño a los demás cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Dice en Primera de Reyes 12:31 que no solamente puso estos becerros en Dan y en Betel, sino que construyó santuarios en lugares altos. O sea, reavivó toda la idolatría en contra del Dios que le dio todo lo que tenía. Nombró sacerdotes a gente del pueblo que ni siquiera eran de la tribu de Leví, contrariando la ley de Dios, la ley que Moisés les había dado. En el verso 33 del capítulo 12 dice que hasta estableció una fiesta que se inventó. Dice el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo. Me encanta esta versión que dice, la fiesta que él inventó a su antojo. Y hay gente que le gusta seguir a Dios de esa manera. Hay gente que le gusta seguir a Dios de esa manera. Se inventa una religión a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas, y dice que el mismo mes él subió al altar a quemar incienso. O sea, él ni siquiera era sacerdote para hacer eso. Además, nombró gente que no era de la tribu de Leví. Reavivó todo un culto pagano en Israel. O sea, lo que él hizo, hermanos, tuvo consecuencias que marcaron la vida de Israel desde ahora y para siempre, hasta que ese reino fue destruido unos años después, en el año 722, por los asirios que vinieron y conquistaron. Y el profeta Miqueas y el profeta Oseas y el profeta Amós les llamaron al arrepentimiento. El pueblo no se volvió y esos profetas habían dicho que serían destruidos por la decisión de un solo hombre. ¿Qué responsabilidad Dios nos ha dado como padres? ¿Será que nuestra familia en 3 generaciones va a ser una familia cristiana? ¿O va a ser una familia totalmente pagana, alejada de Dios, que no conoce a Dios, a lo mejor que odian a Dios? ¿Qué va a suceder con nuestra familia? Por eso es tan importante que no ignoremos la palabra de Dios. Aquí lo que yo veo en otra manera de ignorar la palabra de Dios es no ignores la palabra de Dios viviendo la fe en Dios a tu antojo. Los necios inventan su propia religión. Quieren a Dios a su manera. Como pastor, como cristiano, yo creo que a ti también te ha pasado. Hemos visto la vida de muchos cristianos que están en nuestras iglesias y que de repente vemos haciendo cosas que no honran a Dios, que son contrarias a la voluntad de Dios, tomando decisiones que un cristiano no tomaría. Sin embargo, algunos de ellos creen que son cristianos. Dicen, no, es que yo le tengo mucha fe a Diosito. Yo le tengo mucha fe y yo le pido y yo hago, pero en realidad la manera de vivir su vida es una manera totalmente alejada de la presencia de Dios, de la guía de Dios, porque están viviendo la fe a su manera. Y hay de que nosotros o de que alguien les diga algo porque lo toman como crítica y a mí nadie puede juzgarme, a mí solo Dios me juzga, que debería darles mucho miedo que Dios les juzgue porque Dios es justo. Pero es terrible que mucha gente quiere a Dios a su manera. A mí no me hablen de que critican a otras religiones y de que está mal esto. Todo Dios es amor. Y espérate. ¿Qué no tienes una Biblia donde Dios dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, te felicito, le dice en pocas palabras Jesús, porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos? El verdadero cristiano apunta al error y dice, tengan cuidado con el error. Tampoco se vuelve una persona hipercrítica, criticona de todo, falta de amor, no. Estamos hablando que con amor enseña la verdad y le dice a la iglesia, tengan cuidado porque esto no es correcto. Y en la iglesia, si alguien te ama, cuando tú haces algo que no está bien, alguien te lo va a decir. Ten la sensibilidad de recibirlo. En Primera de Reyes 3:1 dice que Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar un día, totalmente alejado de Dios este hombre. Y llegó un profeta de Judá mandado por el Señor. Ahí andaba Dios mandándole profetas. No sé cómo está tu vida, pero a veces Dios te manda personas que te digan la verdad. A veces Dios te manda a tu mamá, a veces Dios te manda a la suegra, a veces Dios te manda a una hermana tuya que te habla por teléfono o que habla contigo. A veces te habla un hermano en Cristo que tiene el amor suficiente por ti de decirte la verdad. Y la pregunta es, ¿estás recibiéndolo o lo estás rechazando? Bueno, fue mandado por el Señor
Y dice la Biblia que se paró con voz fuerte, estaba Jeroboam ofreciendo sus sacrificios horribles fuera de Dios y gritó, ¡altar! ¡Altar! Yo creo que todos prestaron atención. Jeroboam se quedó a medio sacrificio que ofrecía. Dijo, ¿qué pasó? Y dijo, el Señor ha dicho, de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías y que sacrificará sobre este altar pagano a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos que sobre ti queman incienso. ¿Sabes que este hombre de Dios profetizó algo que sucedería 300 años después? Así es la palabra de Dios. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe cuándo se va a acabar este mundo. Dios sabe hasta dónde vamos a llegar y cuándo será su venida. No sabemos si Cristo va a venir ahora, en un año, si va a venir en 3 meses, si va a venir en un mes, si va a venir en 10 años, en 20 o si vive en 100. Yo sé que siempre tenemos que vivir como iglesia sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. Y Dios a propósito así designó el que la iglesia esperara su venida, porque eso nos lleva a saber que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Necesitamos seguir proclamando a Jesús, diciendo que hay vida en Jesús. Necesitamos seguir como las mujeres vírgenes que esperaban a su esposo con las lámparas, con la luz de Dios encendida en nuestro corazón, viviendo en santidad. Pero este profeta hizo algo muy valiente, porque podría matarlo Jeroboam al desafiar su culto pagano. Y dice el verso 3, y esta es la señal que el Señor lo ha dicho, lo ha anunciado. El altar se hará pedazos y sus cenizas se esparcirán. Cuando Jeroboam oyó la palabra que el hombre de Dios había dicho, lo quiso callar, le quiso callar la boca. Cállate, no me arruines mi culto, no me arruines mi movida, como cuando la gente anda en pecado, ¿verdad? Cállate que ando en adulterio, no le digas a nadie. ¿Y por qué me descubriste en mi celular que yo ando chateando con otras mujeres? ¿Cómo se te ocurre? Y se enojan con la mujer, te metes en mis cosas. En vez de estar arrepentidos de su pecado, se enojan contra el que pone el dedo en la llaga, en su pecado y en su error. Dice que extendió su mano contra él y dijo, ¡aprésenlo! ¡Aprésenlo! Pero dice que la mano se le quedó tiesa y no pudo moverla. Imagínate, aprésenlo. Aprésenlo. Y de repente lo quiso mover y no se movía. Y la quería mover y no se movía. Dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo creo que los nervios de su cuello pellizcados, algo, Dios, y se empezó a preocupar y dijo, oh, mi salud, ¿qué me pasa? He alzado mi mano contra un hombre de Dios. Es increíble. Y dice la Biblia que en ese momento que su mano se le quedó así, el altar se hizo pedazos de la nada, como si hubiera una explosión, como si hubiera dinamita, se hizo pedazos. Y las semillas se esparcieron conforme a lo que el profeta de Dios había dicho, que Dios daría como señal, que su mensaje venía de parte de Dios. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, Dios te agarra con las manos en la masa. Fuiste una persona que Dios te escogió para que fueras rey, te puso donde estabas, y tú no supiste usar las bendiciones de Dios para glorificar a Dios, sino para envanecerte, para buscar ser más astuto que Dios según tú, tratando de hacer las cosas para vivir la vida loca, para que te vaya bien sin Dios, para encontrar amor a tu manera. Y a lo mejor quizás sí tenías tu religión a tu manera, pero totalmente alejado de la manera de Dios. A los necios no les gusta que les digan la verdad. Son desafiantes. Cuando nosotros caemos en pecado contra Dios, rara vez nos gusta que alguien venga y nos diga estás mal. Pero sabes que esta es una lección para no ser necios, porque el necio se queda en su necedad y se hace terco. El segundo punto que quiero darte de consejo para que tú no seas un necio en esta vida que Dios te ha dado es nunca rechaces la corrección, sobre todo la corrección de Dios, pero también la corrección de gente que Dios pone en tu camino. Nunca rechaces la corrección cuando necesitas ser corregido. En Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor, amar, respetar a Dios, no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle respeto, tenerle reverencia. Dice que el temor del Señor es el principio de una vida de sabiduría. Pero dice que los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Recibes la sabiduría de Dios? ¿Recibes cuando alguien te quiere instruir en la palabra de Dios? ¿Haces tiempo para ver estos mensajes? ¿Para conectarte en tu grupo de vida y ser instruido por la palabra de Dios?
Tienes amistades en tu vida que te pueden decir la verdad cuando estás apartándote de Dios. Y cuando alguien te lo dice, ¿le dices gracias o te enojas contra esa persona? Porque si te enojas, estás siendo necio. Y Dios no quiere que seas una persona necia, ni yo quiero que sean ustedes, ni yo tampoco que seamos necios. Queremos que Dios bendiga nuestras vidas. ¿A poco no? Todos queremos que Dios bendiga nuestra vida. Recuerdo Proverbios capítulo 3, verso 11 al 13, donde dice, hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te enojes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama. Cuando Dios te ama, Dios te va a corregir. Y dice, así como lo hace el Padre al Hijo a quien ama. Dichoso es el que halla la sabiduría y adquiere la inteligencia. Vas a ser dichosa, dichoso, si recibes la corrección de Dios. Y déjame decirte que si Dios te ama, Dios va a permitir en tu vida circunstancias, situaciones que te van a doler, personas que te van a decir la verdad que no te va a gustar que te la digan, pero atrás de eso está la mano amorosa de Dios que quiere sacarte de donde estés. ¿Qué decisión estás tomando ahorita en tu vida donde estás siendo necio o necia, donde estás actuando con necedad, desobedeciendo a Dios, dejando a un lado el sabio consejo de su palabra? ¿Qué correcciones está poniendo Dios en tu vida? Fíjate que cuando vienen esas correcciones nos hacen llorar a veces, nos duelen. La corrección de Dios duele. Dios permite el dolor, la corrección, para que nos volvamos a Él, porque es el mejor lugar donde nuestra vida puede estar, en el centro de la voluntad de nuestro Dios. En Primera de Reyes 13:6 dice que el rey se dirigió al profeta. Primero dijo, aprésenlo, y se le quedó la mano tiesa, quizá por varios minutos o no sé si por horas. Pero le dijo, te ruego que ores por mí al Señor tu Dios. Qué interesante, que no dice al Señor mi Dios, porque no estaba obedeciendo a Dios, pero dice, ora al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta, la misericordia de Dios, llega y ora a Dios, le dice, Señor, en tu misericordia sana al rey Jeroboam. Y la mano del rey quedó sana como antes. Qué interesante, porque muchos necios se vuelven a Dios cuando están en problemas. Y no es cierto que a todos nos ha pasado eso alguna vez, que alguna vez hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y Dios permite que nos demos en la cabeza de golpes o que nos tropecemos en la vida por nuestras malas decisiones y luego ya estando en los problemas que nuestro pecado nos metió, es fácil clamar a Dios estando en problemas y decir, Dios, por favor, acuérdate de mí. Dios, ten misericordia. Y qué maravilloso Dios servimos nosotros, que no nos paga conforme nuestros hechos. Muchas veces es misericordioso, es lento para la ira, grande en misericordia es nuestro Dios. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no vivir para Él? Quiero darte este tercer consejo. No busques a Dios solo en los problemas. No busques a Dios solo en los problemas. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? ¿Quieres ser una persona que no es necia? Ese es el problema. Si solo buscas a Dios en los problemas, cuando te va bien, te olvidas de Dios, estás siendo una persona necia. Si no quieres ser necio, obedece a Dios cuando todo está tranquilo, cuando te está yendo bien. Es más, cuando nos está yendo bien hay que decir, Señor, guarda mi vida. No quiero cometer un error. No quiero desobedecerte. No quiero apartarme de ti, Señor. ¿A dónde más iré? Sino solo tú tienes palabras de vida para mí, Señor. Quiero obedecerte. Señor, trata conmigo de una buena forma. No tienes que darme duro en la vida para que aprenda, Señor. Dice la Biblia que no seamos como el burro que tiene que ser, o el caballo que tienen que ser sujetos con frenos, porque si no, no obedecen o no siguen la guía del jinete. En este caso, no seguimos la dirección de Dios y tienen que sujetarnos a veces con los problemas para que aprendamos. Es interesante que los problemas causados por no buscar a Dios a veces nos llevan a reconocer que sí necesitamos de Dios. Busca a Dios con la misma seriedad y la misma pasión que cuando necesitaba su ayuda en una emergencia. Quiero que recuerdes ahorita, ¿cuándo fue la última vez que te encontraste en una situación que dijiste, no hay esperanza, qué va a pasar con mi vida, me metieron a la cárcel, me van a deportar, estoy en una enfermedad, no sé cuál será tu situación que pasaste? ¿Cómo clamabas a Dios? Estoy seguro que derramabas lágrimas, que te pusiste de rodillas, que le dijiste, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. La pregunta es, ¿te ayudó Dios?
Qué hermoso es nuestro Dios. La pregunta es, ¿has cumplido tus promesas a Dios? No busques a Dios solo en los problemas, búscale en los momentos buenos de la vida también. Dice Primera de Reyes 13:33, un pasaje clave de la vida de Jeroboam. Este es el pasaje, uno de los pasajes más tristes de Jeroboam, porque dice, a pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta. O sea, ya le fallaste a Dios. Dios te había anticipado que te iba a poner rey. El profeta te confrontó. El altar se hizo pedazos. La ceniza se esparció. Tu mano se quedó congelada. ¿Qué esperas para volverte a Dios? Y algunos en nuestro tiempo así están. Les va mal, les llueve sobre mojado, les viene un problema, les viene otro. Todo por haberse alejado de Dios. Y mi pregunta es, ¿qué esperan para rendirse a Dios con todo el corazón? Dice que no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en lugares altos y se apartó al pueblo de Dios, siguió haciéndolo. El verso 34 dice, tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara. Ahí está. Si tú eres una persona que no buscas de Dios, tus hijos no van a buscar de Dios. Si eres una persona que buscas de Dios, tus hijos van a ver tu ejemplo. Dice que fue la causa de que sus hijos pecaran y su generación, su descendencia, y que por lo mismo fueran exterminados por completo. Qué duras palabras, fueron exterminados. Hermano y hermana que escuchas este mensaje, la necedad te hace perder grandes bendiciones de Dios. Quizá te hace perder al amor de tu vida que ibas a conocer, pero que te le adelantaste a Dios, quisiste hacer las cosas a tu manera y te quedaste otros 3, 4, 5 años solo. La necedad tiene grandes consecuencias. Te casaste con una persona no creyente y estás viviendo por años. Ahora, Dios es misericordioso. Dios aún puede perdonarte. Dios puede usar tu vida. Nuestro Dios es lindo, es grande. Él dice, ok, ya fallaste y te echaste a perder esto que yo tenía para ti, ok, pero yo aún así puedo hacer esto contigo. Dios, y tu trabajo y el mío es decir, Señor, ¿qué puedes hacer con mi vida? Señor, ¿cómo puedo agradarte? ¿Cómo puedo tener gozo haciendo tu voluntad? Cuando no administras bien lo que Dios te confía, Él te lo puede quitar. Y eso pasó con Jeroboam. Y en el verso 14, quiero nada más contarte brevemente, en el capítulo 14 de Primera de Reyes, vemos que tenía un hijo, Jeroboam, que se llamaba Abías y enfermó. No sabemos qué edad tenía el hijo, pero Jeroboam lo amaba mucho. Y cuando se vio en problemas, dijimos, no busques a Dios solo en los problemas, no tenía la cara para ir ante el profeta Ahías, porque sabía que le había fallado al Señor. Y hay gente así, que le ha fallado al Señor y dice, no, ¿para qué? Ya pequé mucho, ya me alejé, ya hice lo que quiera, sabiendo la verdad, habiéndome Dios sacado del alcohol, habiéndome Dios sacado del adulterio, habiéndome Dios sacado de la inmoralidad, le serví alguna vez en la iglesia, le amé y ahora estoy en un gran problema, sé que necesito a Dios, pero ¿ya para qué? Nunca dejes que eso capture tu corazón. Mientras hay vida y esperanza, vuélvete a Dios, deja el pecado, derrama tus lágrimas, pídele perdón a Dios, vuélvete de corazón, mientras pueda aún ser hallado el Señor. Y vemos que dijo, bueno, pues que vaya mi esposa disfrazada. Y le dijo a su esposa, disfrázate, que nadie se dé cuenta que tú eres mi esposa. Ve hasta Silo, donde está el profeta Ahías. Ahora sí se acordó de Ahías, ¿verdad? No en el reino, en las cosas buenas, sino se acordó de ese profeta que hace años atrás le dijo, tú vas a ser rey. Y dice, ve a ese profeta y ahora sí se acuerda de Dios. No, los necios se acuerdan de Dios solo cuando les conviene o cuando lo necesitan. No seas tú así, no seas necio. Busca a Dios en las buenas y en las malas. Sírvele aunque todo te esté yendo perfecto. No te esperes a que las cosas te vayan mal. Y dice que le dijo, mira, él te va a decir lo que va a pasar con nuestro hijo porque es un profeta de Dios. Así que la esposa de Jeroboam dice que se fue a Silo, a la casa de Ahías, y Ahías ya estaba ciego porque era grande de edad. Pero Dios le había dicho a Ahías, aunque él estaba ciego, recuerda que Dios no está ciego, Él ve todo, no puedes hacer algo a escondidas de Dios. Y la esposa le dijo, mira, la esposa de Jeroboam va a venir aquí a buscarte y se está disfrazando, haciéndose pasar por otra persona. Ella te va a preguntar acerca del hijo de Jeroboam, si va a vivir o no, si tú puedes orar por él, porque está muy enfermo, pero dale la respuesta que yo te doy. Entonces llegó la mujer, hizo un largo viaje de kilómetros, llegó afuera toda disfrazada, dijo, no vas a ver que yo soy la esposa de Jeroboam.
quién sabe si tocó la puerta, llegó y se hizo pasar por otra persona y apenas tocó la puerta, apenas se oyeron los pasos y Ahías ciego desde su cuarto en su casa grita: esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, te tengo malas noticias. Terrible, qué escena, ¿no? De esta historia. Hermanos, los necios no pueden engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Mejor a la buena sigámosle, hagamos lo correcto, porque tarde o temprano nuestros pecados nos alcanzan. Y vemos que en esta historia, el profeta Ahías en el verso 7 del capítulo 14 le dice: regresa a Jeroboam y adviértele, así dice el Señor, yo te levanté de entre mi pueblo Israel y te hizo su gobernante. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Cómo me has dado la espalda? Voy a enviarte una desgracia a la familia de Jeroboam. De sus descendientes exterminaré hasta el último varón. Barreré la descendencia de Jeroboam como se barre el estiércol hasta no dejar rastro. Qué palabras tan duras, ¿no? A veces pensamos, ay, ¿dónde está el Dios de amor? El Diosito que me perdona todas las cosas malas, que siempre está conmigo, que quiere mi bien, que me bendice. Pero dice la Biblia que Dios es fuego consumidor, que Dios no puede ser burlado, que no nos engañemos, porque Dios también es un Dios de ira santa, de enojo contra el pecado, contra la maldad. Y hay un punto donde Él dice, hasta aquí llegaste. Te he perdonado muchas. Hermanos, no permitamos que nuestra vida llegue a esa situación en que tengamos que derramar lágrimas, perder nuestra familia, perder alguna situación, perder todo nuestro negocio, porque jamás hemos honrado a Dios o no estamos haciendo lo correcto, completamente entregados a Dios. Y sabes que así como lo dijo, así sucedió. Y se despidió Ahías de la mujer en el verso 12 y le dice, en cuanto a ti, vuelve a tu casa. El muchacho va a morir en cuanto llegues a la ciudad. Terrible. Yo creo que esta mujer se echó a llorar en ese momento. Y hay momentos en que a veces, aunque procuramos la bendición de Dios, a veces Dios te dice no. Y hay malas noticias. Hermanos, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Aprender a no ser necios. Aprender a disfrutar la presencia de Dios y obedecerle. Porque mi deseo es que te vaya bien en la vida, que Dios te prospere, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a tus hijos y los hijos de tus hijos. El cuarto punto que podemos reflexionar de esta historia para seguir un consejo que va a ser bueno para nuestras vidas, para no ser necios, es corrige rumbo mientras aún puedes. Corrige rumbo mientras aún puedes. Buscad al Señor mientras aún puede ser hallado. Entre tanto que tienes vida, busca a Dios. No importa si has desperdiciado en el pecado, si has adorado a dioses que no son dioses, si te has desviado en la idolatría, en el pecado, en la inmoralidad, clama a Dios mientras tengas oportunidad o al momento en que sabes que estás mal. Eso es lo que hace la diferencia en una persona que se quita de la necedad y que viene a la sabiduría. Cuando eres corregido y dices estoy mal, abandonas tu maldad, abandonas tu error, abandonas tu pecado, en vez de decir yo lo hago y yo quiero y no me importa que en la iglesia me digan porque yo voy a hacer como yo quiera y a mí nadie me va a tener que decir lo que yo voy a hacer porque yo soy el dueño de mi vida y a mí nadie me juzga, yo hago lo que yo quiero. Esa historia la he oído muchas veces y tristemente he visto a mucha gente lastimada con vidas, negocios fracasados, vidas destruidas, familias destruidas. Dios nos da oportunidades, pero los necios desprecian las oportunidades que Dios les da. ¿Sabes qué es lo increíble de esta historia? Que Jeroboam lo tuvo todo y lo dejó ir por la cañería, dejó que se fuera todo de sus manos por la desobediencia a Dios. Y me acuerdo de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, 24 al 25, donde dice Jesús a sus discípulos, a nosotros, si alguien quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, negar tu naturaleza pecaminosa, tu orgullo, tu egoísmo, tu vida inmoral, decirle, Señor, ayúdame, dame santidad, Señor. Perdóname por tomar decisiones lejos de tu voluntad. Y dice que tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Y el verso 25 dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Esto pasó con Jeroboam.
Cuando tú quieres ser exitoso sin Dios, hacer tu negocio y no tener tiempo para Dios, buscar amor fuera de la voluntad de Dios, el que quiere salvar su vida, la perderá. O quieres vivir tu vida loca sin Dios, la perderás. ¿De qué sirve que hayas hecho en esta vida si se pierde tu alma y vas a estar separado de Dios por la eternidad? Pero dice Jesús, pero el que entregue su vida por mi causa, la encontrará. Qué hermoso. Es al revés. Con las cosas de Dios es al revés. ¿Quieres tener una buena vida? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener bendición? Entrégale tu vida a Dios. Dile, Dios, aquí están las llaves de mi vida. Señor, maneja tú. Yo estoy a un lado, pero tú eres el piloto de mi vida. Señor, tengo estos anhelos y estos sueños, pero te voy a poner en primer lugar y con tu permiso y con tu sabiduría, tomando decisiones que te honran. Si te place, Señor, ayúdame a triunfar y a lograr esto que quiero lograr. Y, Señor, que traiga gloria a tu nombre, no a mí, sino a tu nombre, Señor, sea la gloria. Los consejos que vimos hoy de la palabra de Dios y la vida de Jeroboam para no ser un necio son estos. Número 1, nunca ignores la palabra de Dios, tomando decisiones contrarias a su voluntad o viviendo la fe a tu antojo. Nunca ignores la palabra de Dios. Número 2, nunca rechaces la corrección. Si quieres ser una persona sabia, aprende a recibir corrección de Dios y de otros. Número 3, nunca busques a Dios solo en los problemas. A veces problemas causados por no buscar a Dios. Busca a Dios en las buenas y en las malas, para que Dios te bendiga y no seas una persona necia. Y número 4, corrige rumbo mientras aún puedas. Dios te da la oportunidad de estar vivo hoy. Rinde tu vida a Dios. ¿Qué habló Dios a tu corazón hoy? Yo quisiera invitarte que si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, que en este día puedas reflexionar que quizás cosechado en tu vida situaciones por no poner a Dios en tu vida. El corazón tiene un hueco que solamente Jesucristo puede llenar, solamente el Dios que hizo la vida puede llenar. Y si tú alguna vez conociste a Dios y te apartaste, Dios hoy te llama con este mensaje para que corrijas rumbo, para que rindas tu vida a Él, para que le digas, Dios, te necesito. Reconozco y entiendo que tú no eres el Dios de una religión, sino eres el Dios de la vida, quien me creó, me formó, Señor, y yo quiero caminar contigo, quiero escuchar tu guía para mi vida, quiero conocerte, quiero saber qué hacer, Señor. Si esta es tu condición, ¿por qué no clamas a Dios ahorita? ¿Por qué no apartas el tiempo en este día, te encierras en tu cuarto, doblas rodillas y le dices, Dios, te necesito, te entrego mi corazón, te entrego mi vida? Si no le conoces al Señor, puedes decir, Dios, no había escuchado de ti o había escuchado, pero no te tenía en mi vida, te pido perdón. Creo en Jesucristo, te abro mi corazón, quiero seguirte de ahora en adelante. Si Dios ha hablado a tu vida y estás cosechando por tu necedad en tu matrimonio, en tu familia, yo te animo a que hoy sea el día que tú decides poner un alto a esa necedad y le dices, Señor, yo quiero ser una persona sensata, una persona sabia que depende de ti, no un necio. Te entrego mi corazón. Vamos a orar y ahí en tu lugar clama a Dios. Bendito Dios, tú conoces la razón por la cual tú enviaste este mensaje. Pedimos en el nombre de Jesús que toques corazones que han estado cautivos por el pecado, por las cadenas de pecado o cadenas de necedad, de amargura, Señor, de orgullo, de egoísmo, de celos, de envidias. Y Dios, tú vienes a través de tu palabra a llamar a los hombres y mujeres a tus pies. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea enviada por la razón que la enviaste. A ti sea la gloria, a ti sea el honor. Gracias por dejarnos una palabra que nos ayuda a aprender y que nos guía a toda verdad. Te amamos, Señor, y pedimos que tu obra perfecta sea completada en la vida de todos los que están escuchando este mensaje. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Querida familia en Cristo, queridos amigos, si entregaste hoy tu vida a Cristo, si hoy quieres entregar tu corazón al Cristo, por favor escríbeme a tuiglesiavida.com, pregúntale al pastor o una sección que dice Soy Nuevo y me encantaría saber cómo podemos servirte, cómo podemos orar por ti. Si estás buscando un grupo de vida donde te puedas integrar y conectar, por favor, conéctate. Te animo a que entre semana veas los videos que estoy produciendo, cada semana 3 a 5 videos de enseñanza que te van a ayudar, te van a capacitar y que animemos a otros a conectarse en el canal y a conectarse en los grupos de vida de Iglesia Vida. Gracias por su amor a Dios, por su tiempo, por su compromiso, querida iglesia, con Cristo Jesús
y por ser parte de una iglesia tan hermosa que Dios en su gracia nos permite tener. Dios les bendiga grandemente.